Los planetas en las casas astrológicas. ¿De qué forma entender la ubicación de los planetas en función a las casas de fuego, las casas de tierra, las casas de aire, las casas de agua? Acompáñame en este video y comencemos a recorrer entonces este viaje en relación a las zonas, a los dóndes. ¿Te parece? Empecemos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina Capmani y te doy la bienvenida aquí a Logos Astral para seguir compartiendo temática astrológica, y en esta ocasión lo que me interesa compartir es temática de planetas cuando están ubicados en las casas. ¿De qué forma comenzar el abordaje de la interpretación? ¿Qué significa un planeta en determinada casa? Por ejemplo, para comenzar, ¿qué significa la luna en determinada casa? ¿De qué forma leerlo o empezar a acercarnos a su significado para poder trasladarlo a lo cotidiano? Estas temáticas, obviamente, en los cursos que brindo vemos bien a fondo, sumándole otras componentes, para que te des una idea que, obviamente, para estudiar astrología uno tiene que empezar paso a paso, de forma lineal, que es la forma que aprendemos, y también entender y descubrir la complejidad que hay en lo astrológico en cuanto que todo sucede al mismo tiempo. Entonces, obviamente, uno lo estudia paso a paso, va analizando las piecitas del rompecabezas hasta que llega un punto en que uno puede ver todo el rompecabezas. Eso es con entrenamiento. En los cursos que yo brindo, ahí está la posibilidad de cada vez con más profundidad comprenderte, porque también hacemos ejercicios donde trabajamos hemisferio derecho, y posibilidad de percibir, de captar desde otro lugar. Acá no se trata solamente de lo intelectual del hemisferio izquierdo, también hay que considerar el hemisferio derecho, pero por algo se empieza. Así que comenzando, lo que a mí me interesa en este video es compartir qué significa entonces cuando vemos las casas astrológicas que un planeta esté allí. En principio hay una consideración, y es que las casas astrológicas, y esto ya te va a servir como dato importante para empezar a comprender, las casas astrológicas tienen una correlación con los signos astrológicos, en el orden y en la secuencia del zodíaco que todos conocemos. Casa 1 Aries, por lo tanto tiene que ver con lo ariano, casa 2 con Tauro, tiene que ver con lo taurino, casa 3 con Géminis, tiene que ver con lo geminiano, casa 4 con Cáncer, tiene que ver con toda la energía canceriana, y así sucesivamente. Pero hay una gran diferencia, porque uno podría decir, ¿y es lo mismo? No, no es lo mismo. El enfoque es completamente diferente en cuanto que es lo opuesto. Cuando uno habla de planetas y habla de signos, habla de vibraciones internas, sentires, formas desde donde uno ve la vida, la realidad, se comunica, se conecta con el otro, con el entorno. Las casas astrológicas en un principio te habla de escenarios. Por eso el viaje y lo interesante es todo lo que implica para cada uno el apropiarse de la energía y de lo que habla esa casa en sí. Entonces es de afuera hacia adentro. La cuestión aquí es entender como primer abordaje que en donde tenés la luna te está hablando entonces de las cualidades del signo que representa esa casa. Si estamos hablando de la luna en las casas de fuego, vamos a hablar de la casa 1, que tiene que ver con el ascendente, la casa 5, que tiene que ver con Leo, y la casa 9, que tiene que ver con Sagitario. Entonces, la luna en alguna de estas casas se lee como luna, además del signo en el que esté. Por eso te decía antes de la complejidad que empieza a adquirir la lectura de la carta natal, porque empiezan a superponerse capas y información, y hay que verlo como una masa hojaldrada donde hay superposición, hasta que uno, con la práctica, con el entrenamiento, con el abordaje más profundo, comienza a captar una síntesis, empieza a captar esa vibración al unísono de esas partículas diferentes, todas en su conjunto, y al vibrar en sus diferencias generan una vibración o un sonido o un tono particular.
uno tiene que cada vez con más entrenamiento, y esa es mi propuesta en los cursos que yo brindo, llegar cada vez más a percibir ese tono, cada vez más. Y no se trata de llegar al tono y punto, sino que el llegar al tono es un viaje en sí mismo, porque te transformás en ese viaje, en ese proceso. Entonces aquí, llevando a lo que tiene que ver con la luna en las casas de fuego, si tenés la luna en la casa 1, además del signo en el que está, también tenés que sumarle las características arianas. ¿Y cómo se lee esto? Que muchas situaciones de destino, porque al estar en la casa 1 tiñe toda la carta, hay mucha connotación ariana. Todo lo que tiene que ver con la luna en Aries, la persona en un principio lo va a vivir como que le pasa. Situaciones que vienen de afuera. Y el aprendizaje es que empiece a apropiársela. Hay mucho pasaje, mucho proceso. Primero hacerse cargo, entender todos los escenarios que se detonan afuera, descubrir, identificar la energía de la luna ariana que está presente en todo ello. Luego lo que sigue es, paso a paso, ir viendo cómo la persona empieza a hacerse cargo y asumir que esa energía tiene que ver con ella, y no es el entorno, el otro, etc. Y apropiarla e incorporarla a su vida cotidiana y ver de qué forma la suma en su propósito, en su vida cotidiana, en su actitud, que le sirva para avanzar. Obviamente acá de lo que se trata es usar las energías a favor. En lo que hace a, por ejemplo, una luna en la casa 5, además del signo que esté allí, y no lo complejizamos más porque podríamos agregar más variables, pero vamos paso a paso, la cuestión acá es que tiene un tinte leonino. Entonces, en definitiva, aquí la cuestión va a ser que la persona va a tener que reconocer que en todo su mundo emocional también busca el reconocimiento, por ejemplo, como en el caso anterior, que era la luna en casa 1, todas las características de lo ariano, la persona busca en cierta forma pelea, o busca impulso, ir hacia adelante, o se ve envuelta en situaciones en donde la impulsan, le piden que emocionalmente se defina, etc. En la casa 5, como te decía, entonces, todo lo relacionado a la energía de Leo, invitación a que esa luna se haga cargo y que descubra que también está esta cuestión de reconocimiento, de querer ser centro, o sea, todo lo leonino se le va a presentar y va a estar rodeada en un principio la persona de esa energía, pero no deja de ser de esa persona la energía. No estoy hablando de que no le corresponda, sino que uno lo percibe de esa manera. Y una luna en casa 9 va a tener la característica, los tintes de una luna sagitariana. Independientemente, te vuelvo a decir, del signo en que esté la luna. Y acá, como pueden ver, cómo se empieza a complejizar, porque hay que hacer síntesis de consideración de la energía de la luna en sí, en el signo que está, y sumarle las casas donde está. Entonces, ver cómo juega. Porque pueden ser energías muy antagónicas o pueden ser energías que se potencian. Si la persona es luna en Aries y está en la casa 5, en Leo es fuego-fuego. Serán distintos matices de fuego, pero no deja de ser fuego. En cambio, si es luna en Piscis, en casa 5, y ahí hay una diferencia. O sea, está todo lo pisciano también, pero a su vez está rodeada de lo leonino. Entonces la persona tendrá que ver cómo conjuga, cómo combina estas dos energías tan disímiles en un principio. Y la persona, cada quien tendrá que ver cómo eso genera distancias internas. Acá está lo fundamental, o sea, en qué situaciones se detona más una que la otra. Entonces ahí uno puede ver que no es todo 1 más 1, 2, y yo soy así, y siempre soy así, y todo para un lado. Uno tiene facetas, te podría decir, o vetas, como el diamante que tiene tantas caras, uno también tiene como un facetado en determinadas circunstancias. Entonces lo fundamental es poder uno descubrirse ante qué, con quién, qué situación, etcétera, se detona qué. Es toda una investigación, como pueden ver. Entonces una luna en nuevo va a tener todas circunstancias que le inviten a los sagitarianos, que se haga cargo entonces de toda esa energía sagitariana. Todo lo que invite a que gane confianza en sí misma, a que le quiere buscar el sentido de las cosas que sea para sentirse segura, y la persona no lo asume, porque vuelvo a repetir, todo lo que está en la casa se vive aún más lejano, no es lo mismo que tener el signo, que surge más desde adentro, ¿ok? Bueno, esto en un principio, para comenzar aquí la temática,
te doy el ejemplo y te compartí lo que tiene que ver con la luna en las casas de fuego. E iremos viendo cómo es en cada caso e iremos armando entonces el rompecabezas con esta temática. Bueno, ojalá te haya aportado y si tenés alguna de estos casos, coméntamelo, a ver qué vivencia has descubierto al respecto o por escuchar el video quizás entender algunas cuestiones en tu vida. Bienvenido sea, ¿ok? Bueno, hasta aquí entonces el video de hoy. Nos estamos encontrando entonces con lo que sigue y seguiremos viajando por las casas. Hasta muy pronto y muchísimas gracias.